Señor. No solamente es pararse y decir algunas palabras, sino saber ser usados a través del Espíritu Santo para que sea Él quien dé la palabra necesaria y la correcta, Señor, que necesita cada uno de los presentes, Padre. Oro en el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana para que todos seamos llenos de su Espíritu Santo y todos seamos iluminados a través del Espíritu Santo, Padre, y podamos entender la palabra haciendo a un lado, Señor, todas aquellas cosas que nos distraen y que toman otras premuras, Señor, de repente en los pensamientos o en el corazón, Padre. Haga a un lado todo ello. Se lo pido en el nombre de Jesús, Padre, agradeciendo este tiempo en el cual vamos a estar, Señor, exponiendo su palabra y que la iglesia Casa de Paz la reciba, Señor, con gozo y que pueda cumplir el propósito en el corazón de cada uno de los presentes. Oro en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado ¿Llamados o escogidos? Hace 8 días yo platicaba con un hermano de esta iglesia y salió a colación este versículo de muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y preparando este mensaje, estudiando en ello, a mí vino a mi mente también que una hermana de esta iglesia, pero que ya no está con nosotros, que ya partió con el Señor, ella también lo pronunciaba en diferentes ocasiones, este mismo versículo. Por esa razón, hermanos, su servidor se dio la tarea de estar orando y estudiando, porque yo dije, va a ser bueno hacer un mensaje referente a este pasaje para saber qué significado hay detrás de estas palabras. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. A veces creemos que dentro del llamamiento que Dios da, nosotros ya somos los elegidos o somos los escogidos, pero nos vamos a dar cuenta al paso del desarrollo de este mensaje que ya será que usted diga, soy un llamado o soy un escogido. Vamos a mirar entonces la enseñanza que vamos a compartir, que hace un momento leímos ahí en Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 17, que son palabras meramente de nuestro Señor Jesucristo. Y que en nuestras Biblias traemos el título de los obreros de la viña. Y esta parábola, déjeme comentarle que únicamente hace referencia a Mateo. Y para que podamos entrar un poquito en contexto de esta situación, aquí viene una pregunta que hicieron los discípulos sobre quién sería salvo. Pero esa pregunta usted no la va a encontrar en Mateo 20, en el pasaje que hace un momento leíamos, sino que esa palabra de sobre quién será salvo, es porque se dio a entender ahí sobre el joven rico que llegó, se postró delante del maestro, y cuando Jesús le explicó de qué manera se podía obtener la salvación, para él hubo algo imposible, y que para nuestros tiempos, también para nosotros o para muchos, es imposible. ¿Qué es esto? Dejar nuestros bienes. Dejar nuestros bienes. Por ello, el apóstol Pedro, ahí en Mateo 19:27, dijo esto: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y hace esta pregunta: ¿qué pues tendremos? Yo no sé si ustedes se ponen la misma postura que lo hizo el apóstol Pedro, porque él sí dijo, he aquí, no solamente refiriéndose a título personal, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Se estaba refiriendo a esos que iban con el maestro día y noche y que caminaron con él por ese periodo de 3 años. Ellos dijeron, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Es una pregunta que surge, pero que también es una pregunta que con la enseñanza de Mateo 20, el Señor da la respuesta.
Ellos le siguieron inmediatamente. Ellos le siguieron prontamente. En ningún momento dijeron, bueno, Señor, permíteme que yo termine de hacer mi jornal de este día. A lo mejor aventé las redes, a lo mejor estoy en ese proceso. No, hermanos. Ellos lo siguieron inmediatamente. Por eso ellos hacen esta pregunta: ¿qué pues tendremos? ¿Cuál será para nosotros ese pago? ¿Cuál será para nosotros esa recompensa? Pero aquí viene el propósito de este mensaje. Escúchelo. Ese es el propósito. Dios es equitativo, tanto para el obrero es el siervo, como para el llamado, que también podemos entender que el llamado es el convidado, y lo vamos a ver un momento más. Entonces, ahí está la esperanza de vida, tanto para el obrero como para el escogido, mis hermanos. Todo depende si tú quieres ser un llamado o tú quieres ser un escogido. La esperanza de vida está puesta para los dos. Y ahorita lo vamos a tratar de entender un poquito más. Hace un momento yo les refería que solamente en Mateo 20 se aprecia la palabra llamados y escogidos. Pero no. También hay una parábola de las fiestas de la boda, más adelantito ahí en Mateo capítulo 20, versículo 14, donde se vuelve a repetir esto, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero ¿quiénes son esos muchos llamados? Nos lo aclara ahí en Mateo capítulo 22, versículo 3. Ahí nos aclara quiénes son esos muchos llamados. Dice el versículo número 3 de Mateo 22. Y envió a sus siervos. Los siervos, acuérdense que son los obreros. Dice, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Por eso yo decía hace un momento, llamados o escogidos. Todos somos llamados, todos, pero no todos somos escogidos. Ahorita vemos un buen número en este templo. Todos recibimos el llamado, pero ¿cuántos son escogidos? Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados o a los llamados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Ya todo está hecho. El problema es si obedezco. El problema es que yo simplemente sea un convidado, que sea un llamado, pero que no sea escogido. Entonces, muchos hemos jugado ese rol de llamados, como dice el pasaje, ¿verdad? Convidados, porque tuvieron esa oportunidad de quedarse para el reino de Dios, hermanos. Sin embargo, un escogido, ahí está. Un escogido permanece a pesar de las situaciones de la vida. Entre las altas y las bajas, un escogido permanece. Entonces, ¿qué soy? ¿Un llamado o un escogido? Usted lo decidirá, yo no. Usted sabe lo que hay en su corazón y Dios también lo sabe. Dios sabe quién es usted delante de Él y Dios sabe quién soy yo delante de Él. Miremos entonces el primer punto de ellos. Dios es el dueño del viñedo. Nuestro Señor Jesucristo relata a sus discípulos esta enseñanza, de la cual nosotros debemos entender esta analogía o comparación que comienza expresándolo ahí en Mateo capítulo 20, versículo número 1. Dice, porque el reino de los cielos, Él comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí podemos entender, la figura de la viña era importante para el pueblo judío, hermanos. Tenía un gran significado, un gran simbolismo. Un viñedo
para un judío. Esta viña de la que habla nuestro Señor Jesús representa para nosotros, contextualizando esto, el cultivo de las almas en el cielo. Eso es lo que hace. Ese viñedo sí está lleno de un fruto, pero ese fruto ¿qué es? Las almas redimidas a Cristo. Aquellos que entregaron su vida a Cristo. Pero ese viñedo no solamente estaba ahí, por lo regular lo ponían en las laderas. Ese viñedo no solamente era ahí simplemente con un pequeño cerco, no, estaba protegido, dice, de una pared de piedras o de una cerca de espinas. Tenía sus condiciones de cómo debería estar ese viñedo protegido. Dice en Isaías capítulo 5, versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2, la había cercado y despedregado. ¿Cómo estaba protegida ese viñedo? Estaba cercado. Estaba cercado, no estaba simplemente ahí. Ahora, nosotros ¿cómo podemos entender esto para nuestras vidas, mis hermanos? ¿Quién es el que resguarda la iglesia? ¿El que está enfrente? No, hermanos. Por eso no ponga su mirada al que está enfrente. No ponga su esperanza al que está enfrente. Ponga su esperanza en Cristo. Él es el que va a guardar su vida. Él es el que va a guardar la iglesia. Él es el que la sustenta. Por eso es importante que ese vallado en nuestras vidas sea Cristo Jesús. Así para cuando lleguen los embates de la vida, usted no pelee con sus propias fuerzas. Usted no se desgaste más de lo debido. Aprendamos a depositar nuestra confianza y sujetarnos a la voluntad de Cristo en nuestra vida. Dios es el dueño del viñedo. Pero aquí dice que ese padre de familia fue el que salió. ¿Quién representa ese padre de familia? Representa a Dios. Entonces, el dueño de ese viñedo es Dios. Dice en Isaías 5:7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Hermanos, Dios es el dueño de todo, de la iglesia. Entonces, Él es quien va a guardar a la iglesia. Él es el que está ahí. ¿Cuántos salmos no hay? Torre fuerte es el nombre del Señor. Castillo fuerte. ¿Quién es ese castillo? ¿Quién es esa torre fuerte? En comparación, Dios. Él es el que Él guarda, hermanos. Siguiente. Dios busca obreros o Dios busca siervos para su viña. A veces pensamos que nosotros no somos las personas ideales, porque siempre nosotros anteponemos prejuicios personales, y nos creemos que no somos las personas indicadas, no somos las personas ideales, y porque muchas veces nuestra vida pasada sale al presente y decimos, no, es que yo hice muchas cosas, mis hermanos, que ahora me avergüenzan, y cómo yo voy a estar al frente, cómo ahora yo voy a servir. Hermanos, Dios busca obreros, y busca obreros para su viña. Y la palabra obrero viene del griego que es ergantes, que significa uno que labora en la obra de Dios. Uno que labora en la obra de Dios. Y yo espero que nosotros seamos esos obreros o esos siervos que estemos laborando
para la obra del Señor. Entonces, volvamos al contexto de Mateo 20. Dice que el Padre aún sigue en estos tiempos buscando obreros o siervos para extender su reino. Así dice la palabra. Dice que Él salió, en Mateo 20, Él salió, versículo 1, dice, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Para poder entender esto, el primer horario que fue a buscar obreros, el padre de familia, para que mandáramos a trabajar al viñedo, fue a las 6 de la mañana. A esa hora salió, ya que ese era el comienzo de un día normal para un judío. 6 de la mañana. Y con ellos también dice que convino un precio justo y equitativo. Pero así lo hizo con cada uno de los que invitó a su viña. Mateo 20, versículo número 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, esa era la paga, un denario, los envió a su viña. Entonces nosotros entendamos que un denario era el pago usual de un día de trabajo. A lo mejor ahorita podemos entender que el que trabaja en el campo, a lo mejor su jornal puede ser, no sé, de 350 pesos, a lo mejor hasta de 500 pesos, para que podamos entender esta situación. Pero el padre de familia no solamente salió a las 6 de la mañana, como usted leyó hace un momento, la porción de la palabra. Él salió en diversas ocasiones y en diferentes horarios, porque si usted leyendo se dará cuenta, dice que él salió a la hora tercera, y la hora tercera era a las 9 de la mañana. Él volvió a salir. Pero después dice que cerca de la hora sexta, la hora sexta eran las 12 del mediodía, volvió a salir. Y enseguida dice que a la hora novena, que correspondía a las 3 de la tarde, pero con cada uno de ellos hizo un pacto de pago, un pago justo y equitativo. Pero aquí viene lo más relevante, hermanos. Es que este padre de familia volvió a salir casi al final del día e hizo lo mismo. Y todo esto quiere decir, hermanos, al salir hizo lo mismo, es porque Dios quiere que tú te involucres en su viña, labrándola. Muchos pensamos, hace un momento yo decía, anteponemos nuestra persona diciendo, no somos las personas indicadas. Y a veces dejamos pasar toda una vida, hermanos, sin servirle al Señor de la manera correcta. Porque creemos que no es mi ministerio, porque creemos que no soy la persona apta para desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. Pero él aquí salió, mis hermanos, muy tarde, invitando aún labradores a su viña. Mateo 26. Y saliendo cerca de la hora 11, que son las 5 de la tarde, halló a otros que estaban, fíjense, desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Hermanos, en las iglesias hay muchos hermanos desocupados. Hay muchos hermanos desocupados. Y más sin embargo, ¿qué hacen esos desocupados para el ministerio de la iglesia? ¿Qué están haciendo? El Señor está saliendo a buscarte. Tú dirás, pero a lo mejor ya tengo 80 años, ¿qué hago a mi edad? Y a lo mejor dirá el que tiene 12 años, pero ¿qué hago yo a mi edad si soy un joven inexperto? El Señor está saliendo aún en los últimos momentos y Él está preguntando, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Habrá pretexto para involucrarte en el servicio del Señor?
Entonces, estos que fueron contratados en un horario aceptable para el servicio de Dios, indica que aún estaban de ociosos. Estaban de ociosos. O también se puede entender que llevaban vidas aún dobles, vidas pecaminosas. Que un pie lo tienen dentro del viñedo y el otro pie lo tienen fuera en el mundo. Acuérdese que por estar de ocioso, David cometió un pecado. Y ese pecado lo llevó a otro pecado. Cuando estamos de ociosos. Cuando no estamos involucrados en el ministerio de Dios. Cuando creemos que solamente esa responsabilidad es para otros y nunca es para mí. Así que mis hermanos, si estamos aún de ociosos en las garras de Satanás, quiere decir que aún estamos de esclavos. Estamos de esclavos. Por eso yo te animo, hermano, que si todavía no tienes ningún ministerio al servicio de Dios, quiere decir que no tienes trabajo en el viñedo. Y la palabra nos dice muy claramente en Mateo 9:37. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué pasa cuando se te pega la chamba? Buscamos a alguien más, ¿no? Para que nos ayude a sacar adelante el compromiso. El Señor quiere que tengas compromiso con la iglesia. Ya deja de estar desocupado. Ya deja de estar de ocioso. Involúcrate en un ministerio dentro de tu iglesia. Plántate en una iglesia. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Plántate dentro de una iglesia. Y que puedas responder el llamado como lo hizo Samuel. Aún era muy joven. Heme aquí. O como lo dijo Isaías. Heme aquí. Eso es lo que necesitan las iglesias. Obreros comprometidos en la obra del Señor. Tercero, Dios manda al mayordomo a pagar. Esta enseñanza es muy clara. Y Jesús, al estar narrando esta enseñanza, Él añade que todo obrero debe de percibir su honorario. Dice Deuteronomio 24:15, en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Vea cómo Dios era tan cuidadoso en todo. Dentro del Pentateuco podemos encontrar esto. Toda persona debe recibir su honorario de trabajo. Y dice, antes de que se ponga el sol, debes de dárselo. Pero ¿quién es el que ejecutó el pago del jornal? Mateo 28 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Entonces, ¿quién fue el que ejecutó el pago? Dice que el mayordomo. Y esta es una comparación correspondiente a Cristo. El mayordomo es Cristo, mis hermanos. Él representa como hijo sobre su casa, o quien administra los bienes del Padre. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Entonces, estas son palabras de Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién va a dar el pago, mis hermanos, a tu vida? Cristo. Él va a ser tu juez justo. Ahorita, en este tiempo, mientras se cumpla lo último de la palabra, Él es mi mediador, Él es mi intercesor, a través de Él obtengo el perdón de pecados. Pero cuando estemos delante de Él, los hijos, en el tribunal de Cristo, mis hermanos, Él va a ser nuestro juez. Y tengámoslo claro. Por eso, ese mayordomo representa a Cristo Jesús, hermanos.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos también nosotros. Por eso, ¿quién es el que está en tu vida? Cristo. Él es el dueño, porque esto que tenemos, este cuerpo físico, debe ser la casa de Cristo. ¿Cómo recibió instrucciones el mayordomo de cómo iniciar ese proceso de pago? Mateo 20, versículo 8, la parte dice, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, de los últimos hasta el primero que inició. Desde las 5 de la tarde hasta el de las 6 de la mañana. Aquí podemos entender dos cosas, hermanos. Primeramente, el juicio lo ejerce Jesús sobre sus hijos. ¿Sí? Y dos, hermanos, uno lo ejerce Jesús, y dos, ninguna paga terrenal será suficiente con la venidera. Algunos están pensando, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero bendiciones, pero nada de eso va a ser suficiente con lo que viene adelante, con lo que Él ya tiene prometido para nosotros. Son de esas dos cosas. Jesús ejercerá el juicio, y déjame decirte, dos, ninguna paga terrenal será suficiente con la venidera. No la compares, son dos cosas muy distintas y sobre todo muy distantes. Entonces, el mayordomo llamó a los últimos como primeros, a los de las 5 de la tarde. Mateo 29. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Ahí está la paga, la equidad de Dios. Y así hizo con cada uno de ellos. Sin embargo, los primeros que fueron atendidos, al último se indignaron, o sea, los que entraron a las 6 de la mañana. Ya que pensaron que recibirían mayor paga, dejando en tela de juicio la justicia del Padre. Mateo 20:11 dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora, o sea, los últimos, los de las 5 de la tarde, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Es cierto, no todos soportan al estar en la viña del Señor, hermanos, porque hay que renunciar a uno mismo, hay que negarse a sí mismo, a diferencia que algunos en las primeras de cambio muestran que querían salirse del viñedo para perderse. Los que han permanecido, mis hermanos, aquí están. Pero hay algunos que en la primera oportunidad vieron la puerta abierta y solamente era para salirse. O también a veces queremos lo más alto en cuestión material. Queremos ver el resultado materialmente. Pero ¿qué es lo que puede ser más generoso de Dios en su justicia para nosotros? Mateo 20:15 dice, ¿no es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Está diciendo el padre de familia, yo soy bueno. Muchos queremos recibir de Dios lo mejor, las bendiciones, las respuestas de oración, pero como a veces interesadamente diciendo, yo he estado aquí todo este tiempo. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? El hermano del pródigo. Yo he estado aquí todo este tiempo. Él se fue, él malgastó tus bienes, pero yo he estado aquí. Y a veces nosotros queremos recibir lo mejor de Dios porque decimos, yo estuve desde el principio hasta el fin. Y a veces yo digo, yo quiero lo mejor, quiero recibir las respuestas a mis oraciones, pero a veces lo hacemos interesadamente, diciendo, todo este tiempo he estado aquí, por ello dame lo que a lo mejor a mi razonamiento sería lo justo, ¿verdad? O quizá algunos otros quieren recibir bienes materiales, como casa, carros, dinero, etc.
Pero Jesús dijo algo muy importante referente a ser obreros para su reino. El pago será un denario. Eso es lo que se dijo. Y no dijo será una casa, no dijo será un carro o será un bienestar mucho mejor o mucho mayor. No. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese es el pago. Por eso yo dije que el pago era mucho mejor que el que queramos tener aquí en esta tierra, hermanos. Es mucho mejor. Pero en ello debemos de soportar las inclemencias del tiempo, las situaciones que estemos viviendo cada quien en lo personal, algunos enfermedad, algunos problemas, algunos necesidad, no sé, y todo por el nombre del Señor. No importa que digas, he dedicado todo mi tiempo, he dedicado toda mi vida. Eso no importa que llegue uno y diga, ¿sabes qué? Yo solamente trabajé un año y el Señor me llamó, pero el Señor es justo para los dos. Concluyo este mensaje. Esto nos puede llevar que algunos de los hermanos que tienen ya tiempo aquí puedan decir, yo he trabajado mucho tiempo desde mi conversión, y otros no han hecho nada y llegaron tarde a su nuevo nacimiento. Pero Dios es justo. Él no va a anteponer eso. Solo recuerda al hombre colgado al lado de Jesús en la cruz. Él fue a trabajar a la viña en la hora 11:00 o 5 de la tarde. ¿Y saben qué es lo más importante? Es que ese hombre colgado al lado de la cruz, él también recibió el pago justo. Porque él dijo, acuérdate de mí. Porque al otro lado también estaba el otro malhechor colgado, pero él solo fue un llamado o solo fue un convidado, pero nunca un escogido. Por lo tanto, las palabras de Jesús, solo uno de ellos las escuchó con una voz dulce y con una voz de amor. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, algunos tenemos toda una vida aquí. Quizás seremos los primeros o seremos los últimos, no sé. Lo importante es permanecer en las inclemencias del tiempo. Los llamados son distintos de los escogidos. Y este término aquí significa convidados, y ya lo veíamos en Mateo 22:3, cuando dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Muchos son convidados del Evangelio, pero no todos los ha escogido Dios, hermanos. Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Lo que nos confirma a los que ya estamos escogidos, hay una promesa hermosa en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos de dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ha sido escogido, hermanos? Usted está en ese proceso de santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mantengámonos en Cristo Jesús, hermanos. Él es la verdad. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender quién soy, un llamado o un escogido. Sabemos que tú das el pago justo. Algunos han estado aquí mucho tiempo y algunos llegaron apenas, pero tú no miras nada de eso, ni quién es primero ni quién es último. Simplemente en tu justicia, que es equitativa, darás a cada uno conforme
el pago correspondiente a cada quien, Padre. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Y que sepamos valorar que si somos escogidos, estamos siendo santificados, Padre, en la verdad, en la fe también, Padre. Y te doy gracias por esta iglesia y que seamos la iglesia escogida, Padre, en el sentido cada quien en lo personal. Cada quien en lo personal sabe cómo está delante de ti. Solamente anímanos, sí, a que trabajemos en tu obra. Que vayamos, Señor, a mi miedo, a seguir trabajando, no importa la hora que sea, pero que sigamos, Señor, llevando el mensaje de salvación para aquel que esté extraviado. En el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga.